Una encuesta de la que se habló mucho en los últimos días, que se viralizó incluso, la levantaron prácticamente todos los medios, que hablaba de las chances de reelección de Milei. Por lo menos la parte que se viralizó hablaba de eso. El título era muy fuerte, decía que básicamente 3 de cada 4 argentinos hoy dice que no es probable que vote a Milei en 2027, 3 de cada 4. Eso significa que para ganar un balotaje necesitaría duplicar su intención de voto actual y que esos votos los tiene que ir a buscar en gente que o no lo votó en 2023 o que lo votó y se arrepintió y tendría que desarrepentirse con la complejidad que eso implica. Es muy interesante además porque si uno lo mira de cierta forma, esto explica algunos movimientos de las últimas semanas, ¿no? Esta percepción, esta encuesta que sé que circula además en despachos importantes, pero refleja algo que es más amplio. Ustedes saben que a mí en general no me gusta hablar mucho de encuestas, trato de evitarlo. Cuando lo hago trato de hablar de tendencias, cuando vemos que todas las encuestadoras o muchas encuestadoras registran lo mismo, o cuando se ve que en un mismo estudio que se hace de forma continua y profesional a lo largo del tiempo uno puede ir viendo las variaciones, pero es raro que yo hable de una encuesta suelta. Bueno, en este caso, esta es una encuesta muy interesante, muy interesante, de la consultora Sentimientos Públicos, y no por este número fuerte de que 3 de cada 4 argentinos dicen es poco probable o no es probable que vote a Milei en 2027, sino por todo lo que hay atrás y que no se viralizó. Se habló solamente de ese título y mi idea era, bueno, profundizar un poco más en lo que plantea este estudio. Por eso le pregunté a Hernán Banoli, el sociólogo que estuvo a cargo de esta investigación, por los motivos que lo llevaron a hacer ciertas preguntas y las conclusiones que sacaron de las respuestas. Escuchémoslo. En este estudio de Sentimientos Públicos preguntamos sobre qué está pasando con la vida cotidiana y principalmente con las expectativas en lo que va del gobierno de Javier Milei. Para eso arrancamos con una pregunta base, que era si era probable que las personas votaran a Javier Milei para un segundo mandato, y eso nos dio un nivel de acuerdo del 26,5 y un desacuerdo del 73,5. Pero más allá de eso, me parece importante destacar que el nivel de esperanza, incluso en las personas que todavía apoyan al gobierno, es cada vez más bajo. Si uno descompone un poco ese 26-27% que lo apoya, los que tienen esperanza son apenas un 14%, y hay un 13% aproximadamente que cree que lo que hizo Milei no tenía otra alternativa, digamos, no que era el único camino con esta narrativa. Y para terminar me gustaría decir que hay otro factor que considero que es bastante importante y tiene que ver con la composición del apoyo a Javier Milei en este momento, que se transformó, la verdad, bastante. Pasó de ser un apoyo que tenía una porción importante de hombres de niveles socioeconómicos más bajos, de lo que algunos llaman sectores populares, y hoy esa composición cambió. Digamos que su apoyo es más que nada de personas de clase media alta, de una edad mayor a la que representaba el promedio de cuando ganó en el balotaje, y que está bastante concentrada en lo que nosotros categorizamos como la zona minera norte, ¿no? Como el noroeste del país. Así que bueno, creo que el gobierno tiene un escenario bastante desafiante. Sí que quiere llegar con buenas chances a las próximas elecciones, y obviamente que eso también va a estar determinado por a quién tenga enfrente, no por la oferta. Pero si la viabilidad de un gobierno depende muchas veces de las expectativas que genera, porque la propia economía es un fenómeno, digamos, que tiene que ver con las expectativas, la verdad que el termómetro que nosotros hicimos da que el gobierno de Javier Milei está bastante golpeado. Bueno, ahí es muy interesante lo que plantea Banoli, porque lo que detectó en este estudio no es solamente una insatisfacción con la situación actual, sino también
ya un déficit muy importante de expectativas, de un gobierno que tuvo en algún momento su fuerte en esa generación de expectativas. Pero vamos a meternos ahora sí en el detalle, porque insisto, habrán visto quizás el primer gráfico, el que marca que 3 de cada 4 personas dicen que no es probable que voten por Milei el año que viene, pero lo más interesante está en lo que hay detrás de ese número. Vayamos con la placa 2, que muestra que hay ante la frase es probable que vote a Javier Milei para un segundo mandato, hay un 73,5% en desacuerdo, casi 3 de cada 4 y solo un 26,5% de acuerdo. Pero además, en los detalles dice, de entre los que ya tenía, en el apoyo que ya tenía en la zona agro, el apoyo sube a 30%, entre los jóvenes de 18 a 28 años trepa al 36%, y también entre las clases altas y en la zona minera norte, donde quizás hubo, sí, algún efecto económico en el bolsillo de la gente de la actividad minera. La nueva base social de Milei, de acuerdo a esta investigación, sigue siendo joven, pero ahora es más rica que en 2023 y avanzó hacia el norte y además se desmasculinizó. Las proporciones de hombres y mujeres se volvieron más parejas, por lo menos en lo que detectó este estudio. Pero a mí, más que el 26,5% que dice es probable que vote a Javier Milei para un segundo mandato, me llamó la atención cómo incluso en los recortes demográficos más favorables a Milei, apenas logra superar el tercio de los apoyos. Ya no hay, como había hace un tiempo, grupos demográficos donde Milei tenga el 50, el 55, el 60% del apoyo. Ahora, ¿quiénes son ese 73,5%? ¿Quiénes son los que hoy te dicen no es probable que vaya a votar a Milei el año que viene? Y esto lo tenemos en la siguiente placa, en la placa número 3, que dice que en el AMBA el rechazo trepa a un 76%, y que entre las personas que están en la franja de 29 a 44 años trepa aún más. El 80% no considera probable votarlo. Perdió un 48% de sus votantes y la mitad de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta dicen que hoy no lo votarían. Y entre los que, esto también es importante, entre los que votaron en blanco o se abstuvieron en 2023, el nivel de rechazo a Milei llega al 92%. Y esto es importante porque, insisto, si estos números son fidedignos, Milei por cada intención de voto que tiene hoy, tiene que ir a buscar uno más. Y parece difícil encontrar de dónde podría ir a buscarlo. Pero más allá de la sangría interna, y como destacaba Manuel hace un rato, también entre los que todavía se quedan, se ve un voto propio muy golpeado. Un voto propio que siente el desgaste y que siente los golpes de esta agenda que desde hace varios meses que no le da una buena noticia al gobierno. Ahora, uno de los hallazgos más interesantes de este estudio gira en torno a la idea de meritocracia, una idea muy arraigada, que ha sido muy utilizada además por la derecha en la Argentina como un vector para su discurso público, con éxito. Y este estudio ahonda sobre esa idea y empieza a preguntar, por ejemplo, si la gente está más de acuerdo con la idea de que el que se esfuerza va a mejorar o con la idea de que hay un sistema que hace que el que nace pobre muy probablemente muera en las mismas circunstancias. Y ahí es donde se ve que al día de hoy, en la placa número 4, la lectura meritócrata en la sociedad argentina es mayoritaria. Y es mayoritaria por un margen importante, 54% al 46%. Y no solo eso, sino que además es transversal, es un punto de encuentro entre ricos y pobres. Entre las clases altas, la meritocracia llega al 64%, en las clases bajas al 59%, y es en las clases medias donde cae por debajo de la mitad del electorado. Quienes tienen un trabajo formal, además que complementan con changas, creen menos en la meritocracia
que quienes tienen 2 trabajos y complementan, o 3 trabajos o más, que son 7 de cada 10 meritocráticos. Y agregan acá Vanoli y los investigadores que esta fe meritocrática transversal funciona como un sostén psicológico vital para la clase media baja y para el trabajador pluriempleado. Pero no solo eso, sino que encontraron que su correlación con el apoyo al gobierno es total, es muy directa. Y eso se ve en la siguiente placa, donde se ve que cuando le preguntan a las personas cuál de estas frases grafica mejor su sensación actual, a la frase "no tengo esperanzas en este gobierno y temo que todo empeore", le respondieron más de 6 de cada 10 argentinos. 14% dice que tiene esperanzas en el gobierno. 12,5% dice que no hay otro camino y el gobierno está haciendo lo correcto, tenga o no esperanzas en que eso vaya a mejorar. Y un 12% que dice que el actual rumbo del gobierno le produce dudas y no ve mejoras en el horizonte. Y acá otra vez aparece un 25% de núcleo duro entre los que tienen esperanzas y los que dicen que no hay otro camino. Y al que solo se le puede sumar ese 12% que tiene dudas, es decir, otra vez el tercio como techo de este gobierno, al menos en el marco de este estudio. Pasemos a la siguiente placa, donde muestra esta correlación entre la meritocracia o el sentir, digamos, o creer en la meritocracia y el voto a Milei, que dice que entre los votantes de Milei en primera vuelta de 2023, solo un tercio tiene esperanzas. Es decir, de ese 30% que votó a Milei en primera vuelta, solo un tercio tiene esperanzas. Un 10% del voto total, podríamos decir. Un quinto cree que no hay otro camino. Y otro quinto duda y ve el panorama delicado. Mientras que un cuarto ya perdió las esperanzas y espera lo peor. El 68% de las clases medias no tiene esperanzas. Esto es muy importante. Y en la Patagonia, más del 70% perdió las esperanzas. Pero atención a esto que detecta el estudio. Entre los que tienen esperanzas o creen que no había otro camino, es decir, entre ese 25% que todavía apoya al gobierno, el 99% se declara meritócrata. Cree más en que el que se esfuerza va a tener una retribución que en que hay un sistema que le pone un tope a los que nacen pobres, a los que nacen sin nada y les impide mejorar. Entre los que tienen dudas, el 75% es meritócrata, y entre los que no tienen esperanzas, 2/3 creen que el sistema está mal y solo un tercio cree que el mérito da algún tipo de respuesta, de satisfacción con este sistema. Y acá me parece que hay un punto clave en el que hay que ahondar, y lo charlaba con el propio Vanoli hace un rato, que es: ¿qué discursos hay hoy en la Argentina de la mano de opositores a este gobierno que le hablen a los meritócratas, que le hablen a la gente que está convencida de que su esfuerzo le va a redituar? Un sentimiento, por otro lado, que más allá del uso bastardo que se le da, es noble. Pensar que a un mayor esfuerzo corresponde una mayor retribución es noble. De hecho, los que dicen que el sistema está mal probablemente piensan que el sistema está roto porque por más que te esfuerces no tenés una retribución. La meritocracia es hasta deseable en algún punto. Parece justa, sobre todo si hay cierta equidad en el punto de partida. Y digo es importante porque uno escucha hoy en día la mayoría de los discursos opositores y parecen estar destinados a reafirmar las ideas de los que creen que la cuestión es sistémica y que no está mal porque lo es, pero no deja de ser un sector que hoy es minoritario. Entonces, más allá de estos números tan malos para el gobierno de Milei, da la sensación de que si un candidato peronista, opositor, quiere ganar un balotaje, en algún punto tiene que articular un discurso que resuene con ese 56% de argentinos, 55% de argentinos que piensa que si se esfuerza le va a ir mejor. Sobre todo porque cuando la pregunta sale
de esta cuestión más de proyección y va a lo puntual, a la vida actual y a las expectativas concretas que tienen ahora, se ve una transversalidad enorme, enorme. Los problemas de los argentinos son los mismos para todos, votemos a quien votemos. Por supuesto, no son los mismos para alguien de clase alta que de clase baja. No me refiero a eso, pero sí me refiero a que dos vecinos que viven en el mismo barrio, tienen laburos parecidos, y uno vota a Milei y el otro vota al peronismo, tienen los mismos problemas. Lo que tienen en todo caso son ópticas muy distintas de cómo deberían resolverse. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, se ve en la siguiente placa, que muestra que el achique de gastos con el 45% y el endeudamiento con el 40% dominan la experiencia de los argentinos, porque la pregunta es, ¿qué actitudes y sentimientos marcaron tu último año? 45% dijo, achiqué gastos que me daban placer, y 40% dijo, me endeudé. Y el otro dato que es impresionante es que el 14,9% en un tercer lugar es gente que dice, empecé medicación para la salud mental, lo cual obviamente es un dato más que contundente sobre la actualidad. Y otro dato interesante es que solo el 14% siente que Milei haya controlado la inflación. Solo 1 de cada 7 personas siente que Milei haya controlado la inflación. En un rato vamos a estar hablando de inflación porque hoy salió el número y no fue un número bueno para el gobierno. El gobierno festeja cualquier cosa a esta altura del partido, pero no fue un número bueno. Y por otro lado, con otra placa más, le preguntan a la gente cómo cree que va a ser su capacidad de ahorro dentro de un año, no ahora, dentro de un año. Y la mitad dice que peor. Un 22% dice no tengo ahorros. Y solo 1 de cada 7, un 14% dice que mejor que hoy. Y un 12% dice que igual que hoy. Otra vez ese cuarto del electorado que parece todavía conformar un núcleo duro de Milei, que ya está abajo del tercio, por lo menos en lo que detecta este estudio y otros tantos que se vienen viendo últimamente. Y la otra parte interesante del estudio tiene que ver con que cruzando los datos y las respuestas que fueron dando los entrevistados, desde la consultora Sentimientos Públicos, trazaron una especie de perfiles o de arquetipos de cómo, o de distintas clases de argentinos según cómo reaccionaron o se relacionaron con esta crisis. Y es muy interesante porque yo venía leyendo esa explicación y claro, todos los días vemos 10, 20, 30 testimonios de personas que salen en los canales a buscar a la calle y cada arquetipo decía, claro, es este otro. Era como que asociaba directamente con algunas respuestas que había encontrado o que uno ve todos los días cuando mira un rato de televisión. El grupo más numeroso, de acuerdo a este estudio y a esta calificación por arquetipos, es el de los pacientes graves de la crisis. Lo tenemos en la placa número 10. Son el 23% de los argentinos. Su sentimiento preponderante es la impotencia. Prima en la clase media que se empobrece. Están sobrerepresentados los millennials entre 30 y 45 años, uno de los grupos etarios además que vimos que es más refractario a volver a votar a Milei. Todos achicaron gastos y se endeudaron. 1 de cada 4 toma medicación para la salud mental. Por lo tanto, se ve que el colapso económico ya se convierte en una crisis personal. Y hoy prendía la tele y veía a este pibe, un pibe que ni siquiera llega a millennial, claramente tiene menos de 30 años, pero que contaba una historia que puede encajar perfectamente en este arquetipo. Llegar a fin de mes, ¿cómo hacen? Yo con mi sueldo no llego. Con mi mamá, bueno, que gracias a Dios trabaja. Y la jubilación de mi abuela podemos, dentro de todo, llegar. Pero bueno, cuando no se puede llegar, no se, a la noche hay veces que no comemos. ¿Cómo? A la noche hay veces que no comemos. La compra de alimentos que se dificulta. Se dificulta bastante. Hay noches que no comemos, nos vamos solamente con un mate o galletitas y nada más. Solamente eso. Más que eso no. Hay veces así, pero bueno, si no, polenta o algo sencillo y capaz un par de veces mi mamá no come. Hay veces que no, o sea, obviamente no nos prioriza a nosotros, mi mamá no comía. ¿Qué te genera? Nada, me genera mucha angustia. Me hace mal. Me hace mal no poder ayudarla, no poder progresar.
No poder progresar, ¿no? Ahí está el quiebre con esa idea de la meritocracia. El segundo grupo que detecta, lo tenemos en la placa 11, es el grupo de los endeudados y pesimistas, representan al 17% de la población. Su sentimiento preponderante es la depresión. Todos están endeudados y no ajustaron gastos porque no tienen margen para seguir ajustando. Implica a los sectores más bajos, donde está sobre representado justamente los sectores más bajos. 6 de cada 10 son mujeres, es el grupo con mayor porcentaje de mujeres, esta pobreza feminizada de la que se habla hace tanto. Prima el voto a Massa en primera vuelta de 2023 y son además profundamente pesimistas. Apenas el 2% tiene algún tipo de esperanzas de que la cosa vaya a mejorar con este gobierno. Es un ejemplo que uno puede cruzarse a diario, en la calle, en los medios de comunicación, prestando un poco de atención a lo que nos rodea. ¿Llegás a fin de mes? No llego fin de mes. Cuesta. Llego. Cuesta y estoy endeudada, tengo que pagar un montón de cosas, tanto ayudo a mi mamá también y... Vas priorizando lo más urgente. Claro, voy priorizando lo más urgente y también debo de mi tarjeta también y es como que uno no duerme tranquilo y no está tan Algún encima. pago mínimo. Claro, un pago mínimo aunque sea aportar algo, pero también es como es todo, viene de toda una raíz, que está todo muy difícil, todo muy caro y además muchos no pagan a tiempo y eso es como que te hace retrasar también. En tu caso, ¿en qué rubro trabajas? Yo soy asistente jurídica, estoy estudiando Derecho en la Universidad de Lomas y estoy acá trabajando como... ¿Vivís en provincia? Sí, vivo en provincia. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Alimentos, servicios, alquiler? Y cuesta alimentos y cuesta servicios también. Los servicios está una locura. En tu caso, ¿tuviste que cortar algún gustito, alguna cosita que vos hacías antes que por ahí ahora por tema de dinero no llegabas? Sí, total. Le dije a mi mamá, yo le ayudo con el tema de la casa también. Le dije, bueno, todo lo que es Netflix... Ay, perdón, no sé si puedo decir marca. Sí, plataformas. Claro, plataformas, todas cosas que te sentás tranquilo fuera. Dejé de hacer actividades también como para priorizar lo más importante que es luz, agua y gas, ya está. Por último, ¿en tu caso te tocó, o sea, apoyaste o apoyás al gobierno de Javier Milei? No, No. soy consciente, abro mi heladera. Hay un tercer grupo descrito en este estudio, que es el de lo que ellos llaman los curtidos en el ajuste. Claro, en un país como la Argentina hay gente que ya esta no es su primera crisis ni su segunda crisis. Los tenemos ahí en la placa número 12, representan a 1 de cada 5 argentinos, un poco más, 21%. Su sentimiento preponderante es la desconfianza. Son más que nada lo que se conoce como boomers, gente de más de 55 años, de clase media. El 100% de ellos dice que ajustó gastos en cosas que le dan placer, pero que no se endeudaron, mostrando que pueden administrar la crisis. Fueron principalmente votantes de Massa y de Bullrich en 2023, y el 78% no tiene esperanzas en que la situación mejore. Adultos conservadores en general, viejos lobos de crisis que, aunque se dan cuenta que la cosa está mal, ya plantean que el país no tiene arreglo. Situación económica en general del país. Mal. La verdad que uno siempre tiene esperanza de que las cosas cambian. Siempre, en principio, creemos, ¿sí? Y después nos encontramos con una realidad que es súper difícil afrontar. Y bueno, pero hay que seguir adelante. El dinero, si aquellas personas que viven de un salario, hablemos de salarios términos medios, yo calculo que el 15 con suerte ya se queda sin dinero. Yo tengo el privilegio de ser una profesional, entonces puedo tener un trabajo en relación de dependencia, con lo cual me aseguro gastos fijos, algunos gastos fijos, y el resto lo tengo que generar con mi trabajo, ¿no? Con la incertidumbre que implica poder llegar a fin de mes. Hablaste de esperanza. ¿Vos depositaste tu esperanza en 2023 en Javier Milei? No. ¿No lo votaste? No lo voté. La verdad que no. ¿Y esperás algo positivo en el año que le queda, en los 2 años que le queda? ¿Esperás algo positivo de este gobierno?
La verdad que no. Yo siento que hay que sobrevivirlo y ver qué pasa en las próximas elecciones. Hay un cuarto grupo que detecta el estudio de sentimientos públicos, que es lo que ellos llaman los neutros incrédulos. 28%, este es el grupo más numeroso, casi el 30%. Su sentimiento preponderante es la indiferencia. Es un grupo que percibe que no sufrió experiencias extremas, restringieron sus gastos pero no están endeudados, creen que no había alternativa y que las cosas no van a mejorar, pero no ven otro camino y eso tampoco los termina de angustiar. Aunque muchos lo votaron en el balotaje, prácticamente todos dicen que Milei no controla la inflación y solo un 13% mantiene esperanzas en este gobierno. ¿Alcanza o no alcanza? No, para nada, ni con 2 laburos. Ni con 2 laburos. 2 trabajos tenés. 2 trabajos, gracias a Dios, pero tampoco alcanza. Se paga alquiler, muchos impuestos y lamentablemente la crisis ya nos tiene con la soga al cuello. Complicadísimo. ¿Hace cuánto que venís trabajando en este pluriempleo? 20 años vengo trabajando y nunca he pasado lo que tengo que soportar ahora. Alquileres por las nubes, impuestos, no hay respiro, no hay oxígeno. No hay oxígeno para el laburante, que es muy complicado todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que puede haber algún cambio en el último año y medio? No. Realmente ahora ya no le veo futuro a nada, no hay esperanza. Y por último está la minoría optimista. El núcleo duro, solo un 11%, solo 1 de cada 10 es optimista respecto del futuro. De ellos, obviamente, el 95% cree que Milei controló la inflación, el 88% siente que el país está mejorando, el 35% pudo viajar, el 39% se arregló la casa. Pero claro, estamos hablando del 10% de la población, sobre todo individuos de clases altas y medias altas, de 45 a 55 años, es decir, en el pico de su vida profesional, concentrados geográficamente en la zona minera norte, que si hay algún lugar del país donde pueda haber derramado un poco esto en algunos bolsillos, es allí. Y sin embargo, y este es un dato interesante, el 92% cree que las penas por corrupción deberían ser más altas, con lo cual, hasta por ese flanco, es un grupo que puede llegar a tener sus reservas con el gobierno a la hora de ir a votar el año que viene. El escenario general, entonces, es el de un 2027 muy complicado para Javier Milei. Algo de eso creo que también explica los movimientos de Patricia Bullrich, los movimientos en el Círculo Rojo y los movimientos en la oposición y en el peronismo. Pero también el vacío que hay todavía en el resto del mapa político a la hora de hablarle a ese 55 o 56% de los argentinos que cree en un sistema meritocrático, que cree que a mayor esfuerzo le corresponde una mejor recompensa y que no encuentra fuera de Milei ninguna otra narrativa que resuene con esas creencias. Bueno, hay que incorporar también esa idea y a esa gente, a una mayoría, porque, insisto, después de todo, no tiene nada de malo pensar que si te esforzaste va a ir bien. De hecho, esa es la promesa que hizo siempre este sistema. El tema es que es una promesa que desde hace décadas sistemáticamente se deja de cumplir y que obviamente bajo este gobierno se cumple cada día menos.